Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron: Somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: Nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Hemos escuchado un texto, ¿no?, del Antiguo Testamento que hace referencia, pues, a la oración y a la circunstancia que viven, pues, estos tres jóvenes judíos que estaban en el trono de Nabucodonosor. Pues tendríamos que ubicarnos dentro del contexto de la historia sagrada. Recordad que los babilónicos invadieron en el siglo VI, más o menos, Jerusalén, conquistaron la ciudad y pues deportaron a todos los israelitas, ¿no?, sobre todo y especialmente los de las clases más importantes, de los dirigentes, ¿no? Y una de las políticas que tenía Nabucodonosor era tomar dentro de los jóvenes, ¿no?, de esos jóvenes influyentes, ¿no?, aquellos que de algún modo estaban llamados, ¿no?, como a sobresalir en medio de su pueblo, llevarlos, ¿no?, a Babilonia y allí en su trono adoctrinarlos, ¿no?, llevarlos a que en algún determinado momento, ¿no?, pues asumieran las costumbres, asumieran todo lo que de algún modo planteaba el imperio babilónico, para que luego ellos, ¿no?, sometieran a sus propios pueblos. Telita con Nabucodonosor, ¿no? Entonces, de repente aparecen cuatro jóvenes, digamos, importantes dentro de estos que de algún modo intentaron, ¿no?, pues adoctrinar allí en el palacio, ¿no?, de Nabucodonosor, ¿no? Concretamente son Ananías, Azarías y Misael, junto a Daniel, que es el que está escribiendo el texto sagrado, el profeta, ¿de acuerdo? Y pues que tienen nombres que evidentemente se les impusieron, ¿no?, cuando estaban allí en medio de la dominación babilónica: Sidrac, Misap y Abdenago, ¿de acuerdo? Son nombres babilónicos, ¿no? Sus nombres judíos, de algún modo, eran Ananías, Azarías y Misael, ¿vale? Muy bien. Entonces, de algún modo, ¿no?, pues estos jóvenes tenían de alguna manera, ¿no?, una formación en la fe y en el arraigo de las sanas costumbres de Israel que les llevaba a ser muy fieles a esas sanas costumbres, ¿no? Entonces, cuando intentaban, ¿no?, persuadirlos e intentaban de algún modo, ¿no?, pues llevarlos a cumplir, pues, con las tradiciones que tenía el pueblo babilónico, que fueran contrarias, ¿no?, a las leyes, ¿no?, que estaban presentes para el pueblo de Israel, pues ellos se mantuvieron siempre firmes, ¿no?, ¿de acuerdo? Y por eso, de alguna manera, ¿no?, pues a través de su fidelidad empezaron a ganarse muchos enemigos, ¿no? Porque, no sé si me entendéis, no comían los animales impuros, porque practicaban su piedad, ¿no?, religiosa. Entonces iban sobresaliendo, ¿no?, evidentemente, de la mano de Dios, pues resultaban, pues, mucho más importantes que los otros que estaban allí a su alrededor. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Lo que pasa, ¿no?, la envidia corroe, ¿no?, siempre, ¿no?, y estos no están haciendo esta realidad. Nabucodonosor se había erigido una estatua, ¿no? Imagínate la prepotencia y el orgullo de Nabucodonosor, para que cuando sonaran todos los instrumentos de los que habla hoy la palabra de Dios, que resonaban en medio de toda la ciudad, todo el mundo se pusiera de rodillas y le adorara como Dios, ¿no? ¿Me explico? Y pues evidentemente estos jóvenes israelitas
no estaban dispuestos, sobre todo y especialmente, a renunciar a uno de los preceptos más importantes que tenía el pueblo de Israel, que solo hay que adorar al único Dios verdadero, ¿no? Al Dios Yahvé. ¿De acuerdo? Entonces, al ver estos que les tenían envidia y tirria, que estos no adoraban, y sabiendo que el que no adorara, ¿no?, a la estatua del rey era condenado, ¿me explico? Pues evidentemente los denunciaron, porque les corroía la envidia de su corazón. ¿De acuerdo? Bueno, eso ya os suena, que eso está pasando también en el Evangelio, ¿no? ¿De acuerdo? Esa misma situación de tensión y de incomodidad que produce el bien, ¿no? Y cómo de algún modo el que tiene el corazón endurecido, al final lo que saca de sí es lo que saca, ¿no? La envidia, lo que le saca, ¿no? El buscar el mal, ¿no? O sea, pues en fin, ¿me entendéis esto, no? Bueno, pues nada, los denuncian, de Nabucodonosor los llama con mucho pesar, porque evidentemente eran de gran reputación allí en el trono, y dice, bueno, ¿cómo es eso de que vosotros no cumplís con el mandato que yo he hecho, ¿no? Pues os doy la oportunidad, ¿no? Pues ahora que va a sonar, ¿no? Pues cuando suene, pues os poneos a adorar, ¿no?, la estatua, ¿no? Porque de lo contrario, pues tendré que cumplir con la ley que manda a justiciar a aquellos que no me quieren, ¿no?, reconocer a mí, ¿no?, como lo que soy, ¿no? ¿De acuerdo? Porque, fíjate, que Dios os salvará de mis manos, ¿no? Fíjate la prepotencia y el orgullo que tendría Nabucodonosor en ese momento, ¿no? ¿De acuerdo? Pretendía estar por encima de Dios. ¿Me explico? Entonces es por eso que dice Dios, ¡ah! Así que muy chulito Nabucodonosor, ¿no? Pues nada, ¿no? Pues ya como muchas partes de la ya sabrá Nabucodonosor quién es el Dios de Israel, ¿de acuerdo? Ya lo sabrá. Los jóvenes se mantienen fieles, es admirable porque sabían que era una condena a muerte, ¿de acuerdo? Una muerte terrible, ¿no? Eran lanzados, ¿no?, al horno encendido, ¿no? No lo hemos leído, pero los que lo llevaban... Es así, ¿eh? Los que los llevaban al horno encendido perecieron. Pues el horno estaba encendido 7 veces más que cuando lo llevaron allí, pues el fuego los consumió cuando los metieron al horno. Pero, ¿no?, Nabucodonosor se fue a descansar y luego, ¿no?, pues cuando, ¿no?, vuelve a ver, ¿no?, cómo está la situación, pues se da cuenta, ¿no?, que allí aparecen caminando 4 en lugar de 3, aparecen 4 caminando sobre el horno, y había como uno que iba delante de ellos y que los iba, ¿no?, como protegiendo para que el fuego no los consumiera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces al final es un prodigio de parte de Dios que a través de su omnipotencia salvaguarda la fidelidad, ¿no?, de aquellos jóvenes que de alguna manera, ¿no?, pues estaban dispuestos, ojo, a entregar su vida en fidelidad de alguna manera a lo que Dios había puesto en su corazón. ¿De acuerdo? Ser fiel a sus tradiciones. ¿Vale? Importantísimo, porque esa fidelidad es la que le va a permitir al pueblo, cuando venga del destierro, poder de alguna manera renovar, ¿no?, su vocación de pueblo de la alianza. ¿Vale? O sea, que no es una cosa baladí, ¿no? No es una cosa muy importante, porque se podría el pueblo haber perdido dentro de las costumbres de Babilonia. Además, Babilonia es atrayente. ¿Me explico? Muy atrayente. Entonces, ante esta situación, pues al final no puede más que Nabucodonosor rendirse, ¿no?, ante el Señor, ¿no? De alguna manera se produce, de alguna manera, como una especie de humillación, ¿no? O sea, en el sentido de decir que se rinde, ¿no?, ante la grandeza del poder del Señor que protegió a los jóvenes del horno encendido. ¿De acuerdo? Porque quien pone en el Señor su confianza, ¿no?, y quien de algún modo se presta a llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad de Dios tal como la quiere Dios, al final Dios sostiene. Ellos estaban dispuestos a morir. Pudo haberlos consumido el horno encendido y ellos, ¿no?, que creían de alguna manera, ¿no?, evidentemente en una vida más allá de esta vida, hubieran de algún modo confiado en el cumplimiento de esas promesas de fidelidad, ¿no?, al Señor. No sé si me entendéis. Pero aún así vemos ese prodigio de gracia y de misericordia, y a través de ese prodigio comprendemos que de alguna manera el Señor siempre alcanza la victoria ante la pretensión muchas veces del mundo de querer estar por encima de Él. O sea que diríamos, ¿no?, en cierto modo, Dios siempre se sale con la suya. ¿De acuerdo? No es bueno retarle, ¿de acuerdo? No es bueno retar a Dios,
Porque de algún modo el concepto de Dios en sí mismo nos lleva a darnos cuenta que muy probablemente el retar a Dios va a traer consigo para nosotros un gran proceso, ¿no?, de purificación en la humildad. ¿De acuerdo? Yo os lo digo con el corazón, para que nunca caigamos en esa tentación de querer tentar a Dios, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Muy bien, de todos modos, pues estos textos de la palabra de Dios iluminan un poco el acontecimiento de Cristo también, porque el Señor también no va a ser, ¿no?, condenado como consecuencia de la envidia, como consecuencia de la cerrazón y la dureza del corazón de los judíos. También van a procurar su muerte. Y a pesar de que en ese aspecto, ¿no?, uno podría pensar, bueno, pero el Señor, ¿no?, pues no fue rescatado de la cruz, ¿no? Sin embargo, el acontecimiento de la cruz ya sabéis que fue una victoria frente al pecado y frente a la muerte y frente al mal, ¿no? Con lo cual, digamos que al final termina siendo vencido el enemigo, ¿no?, a través del ofrecimiento de Cristo, ¿no? Y de alguna manera, ¿no?, se produce también un acto de fe, ¿no?, por parte, ¿no?, de los que en algún determinado momento, ¿no?, tuvieron que ver, ¿no?, como lo dice el soldado que está a los pies del Señor y dice, uy, verdaderamente este era hijo de Dios. O sea, que cuando en algún momento, ¿no?, pues se evidencia, ¿no?, la grandeza y la fuerza de Dios, incluso en el signo de la debilidad, podemos comprender, ¿no?, esta enseñanza que nos plantea la palabra. En el Señor, lo dice uno de los cánticos del siervo de Yahvé, en el Señor he puesto mi causa y por eso yo nunca quedaré defraudado. Por eso no me resistí ni me eché para atrás, ¿no? Es muy bonito, eso lo escucharemos el domingo, Domingo de Ramos, este próximo domingo. Así que tengamos claro, ¿no?, que de algún modo el Señor, ¿no?, digamos, en plena adhesión de corazón al cumplimiento de la voluntad del Padre, acepta, ¿no?, que su destino no sea otro más que dar testimonio de la verdad, ¿de acuerdo? Aunque esa verdad lo lleve, ¿no?, pues para que se cumplan las Sagradas Escrituras, aunque esa verdad lo lleve de manera, ¿no?, y de manera que no va a haber otra forma, ¿no? O sea, de manera ineludible, ¿no?, va a llevar a que en algún momento pues el Señor entregue su vida por nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Que es un poco la tensión, ¿no?, que nos plantea el Evangelio. Seguimos en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, este discurso, ¿no?, que Jesús, esta conversación que tiene Jesús pues con los fariseos, que algunos de ellos, ¿no?, como que querrían, ¿no?, abrir el corazón al Señor, pero el Señor de algún modo se pone ahí firme, ¿no? Esto no es cuestión, ¿no?, simplemente, ¿no?, de sí, muy bien, no, sino de realmente no todo el que dice Señor, 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 ¿no?, entrará en el reino de los cielos, ¿no?, sino aquel que acoge en su corazón la invitación, ¿no?, a vencer la resistencia que hay en nuestro corazón, ¿no? Lo que dice el Señor, ¿no?, pues al final, ¿no?, el que de algún modo acoge, ¿no?, al Señor, el que recibe en su corazón y acepta en su corazón al Señor, esa verdad al final le dará libertad, ¿no? La verdad os hará libres, ¿no? Ellos pensaban que hablaban de una libertad, ¿no?, a nivel político, ¿no?, vamos a decirlo así. Nunca hemos sido un pueblo esclavo, como que no. Bueno, si sois esclavos de los romanos, pero bueno, engañaos a vosotros mismos. Pero es que él no estaba hablando, ¿no?, fundamentalmente de esa situación social, estaba hablando de la situación de su corazón, de que eran esclavos de sí mismos y del pecado, ¿no? Entonces, ante esa situación, ante esa evidencia, ¿no?, donde él de algún modo les muestra que si no abren el corazón a la verdad, si no aceptan de algún modo al Hijo de Dios, ¿no?, pues evidentemente al que van a escuchar no es aquel que lo ha enviado, que es su Padre, sino que van a escuchar al padre de la mentira, ¿no? Bueno, que en ese aspecto evidentemente se está refiriendo a Satanás, ¿de acuerdo?, al maligno enemigo. Porque ese es vuestro Padre, ¿no?, porque le seguís a Él, escucháis su voz, no escucháis la voz, ¿no?, del Señor a través del que Él ha enviado y quien nos está mostrando la verdad, quien nos está diciendo de algún modo, digamos, liberad vuestro corazón de la esclavitud del pecado en sí, ¿no? No os engañéis a vosotros mismos, ¿no? ¿Vale? Nosotros, nuestro padre es Abraham, ¿no? Hombre, si vuestro padre fuera Abraham, pues evidentemente Abraham de alguna manera confió en el cumplimiento de una promesa, ¿no?, que fue por la que se constituye el pueblo, que es la promesa de salvación que alcanza su cumplimiento pleno en la persona de Cristo, ¿no? Con lo cual, si fuerais hijos de Abraham, evidentemente en el reconocimiento, ¿no?, de a quien ha enviado Dios, vosotros de algún modo lo acogeríais, pero lo queréis matar. Por eso realmente estáis haciendo lo que dice vuestro Padre,
y vuelve a señalar que quién es su padre. El maligno. Nosotros no somos hijos de la prostitución, fíjate tú, ¿no? O sea, hasta dónde se tenían por... O sea, la insensatez, hasta dónde se tienen por perfectos, ¿no? Por cumplidores, ¿no? Que no son capaces en algún momento de reconocer lo que el Señor les está diciendo, ¿no? Que les está hablando al corazón, les está evidenciando su hipocresía y su fariseísmo, ¿no? ¿De acuerdo? Eran fariseos, de hecho, ¿no? Pues evidentemente, ¿no? Pues no. O sea, si de algún modo, si os sentís de alguna manera que sois hijos de Abraham, hijos de Dios, por cumplir de alguna manera, ¿no? Las normas, pues estáis muy lejos de realmente complacer, ¿no? A nuestro Padre del cielo, ¿de acuerdo? Entonces, pues de algún modo, ¿no? Pues estas palabras que procuraban e intentaban en algún determinado momento producir un efecto, ¿no? Que era la apertura del corazón y la adhesión de corazón en la fe a la persona de Cristo, pues va a provocar fundamentalmente lo que provoca cuando hay dureza de corazón. Y al final, pues lo que pretendían y querían, que era justiciarlo, pues al final es lo que se va a poner en evidencia. Ya sabéis que esta tensión es la que va a acompañar todas las lecturas que estamos teniendo, ¿no? Ahora, justo antes de la celebración de la Semana Santa. ¿De acuerdo? Prefirieron vivir en la mentira, prefirieron vivir en el pecado antes de acoger la invitación que les hacía el Señor a abrir el corazón y a descansar en la verdad que Él venía a transmitir. Y aquí todos diremos, uff, estos fariseos, madre mía. Pero en el fondo, ya sabéis que hace referencia a nosotros, ¿no? Y que de algún modo nos interpela el Señor para que ciertamente, ¿no? A través de ese proceso de purificación, a través de ese camino que venimos realizando, que es el camino cuaresmal, tomemos conciencia de la necesidad de ser liberados. Por tanto, ¿cómo tengo que acercarme a la Semana Santa? Con mi conciencia de esclavitud. ¿Me explico? No sé si el que vaya a la Semana Santa, que le pongan una medalla, va por mal camino, ¿eh? Que lo sepáis, ¿eh? Si vamos a la Semana Santa, ¿no? Queriendo de alguna manera mostrar, ¿no? Que somos las vacas sagradas del catolicismo, pues mira, vas muy mal, honestamente, ¿no? Creo que a la Semana Santa tienes que acercarte con un corazón contrito y humillado, sabiendo reconocer cuáles son las esclavitudes en las que quieres que el Señor de alguna manera manifieste su verdad, que es exactamente lo que de algún modo el Señor pretende y quiere a través de esta Pascua, ¿no? Liberarte, hacerte una criatura nueva, ofrecerte todas aquellas gracias que necesitas para vencer las resistencias que se producen en ti, porque todos las tenemos. Sí. ¿O no? Sí. ¿Qué le decimos al cura, no? Bueno, démosle la razón como a los locos, no me explico, porque, en fin, ¿no? Luego no... Pero es un poco lo que pretende y quiere, ¿no? El Señor a través de esta palabra, ¿no? Que no nos engañemos a nosotros mismos. Aquí todos tenemos necesidad de salvación, ¿de acuerdo? Así que vamos a pedir esa gracia para que el Señor nos dé ese corazón humilde y sobre todo para que confiemos plenamente, ¿no? Confiemos plenamente en el Señor, ¿de acuerdo? O sea, que hay que recorrer este camino y recorrerlo con fidelidad, sabiendo que siempre, siempre, siempre el mundo ejercerá, digamos, una fuerza en el sentido contrario. Siempre. No os inquietéis, no os perdáis la paz por el hecho de darnos cuenta que el mundo planteará una Semana Santa muy distinta como la está planteando el Señor. ¿De acuerdo? Sí. Así que pidámosle al Señor esa luz y esa disposición de corazón, ¿no? Para que pongamos en Él nuestra confianza y nuestra esperanza. Y si es así, no me resistiré. No me resistiré, ¿no? Si tengo que ir al horno encendido, pues habrá que ir al horno encendido. Si hay que ir a la cruz, habrá que ir a la cruz. ¿Me explico? Yo quiero gloria y resurrección sin cruz. Pues no existe, ¿no? Hay que pasar indefectiblemente por este proceso sabiendo que en el Señor he puesto mi confianza y mi esperanza. Así que mucho ánimo, se lo encomendamos al Señor y continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.